Amigos, bienvenidos al quinto episodio Caminando por Emaús. Sigamos caminando. Seguimos dentro del sepulcro. El cuerpo no está. Y dos hombres con ropas fulgurantes se encuentran a nuestro lado. Todavía no han hablado. Y las mujeres que están allí siguen sosteniendo sus perfumes y una realidad que no comprenden. Ahora la escena cambia de nuevo. La luz que apareció no les produce una serenidad inmediata. El cuerpo naturalmente reacciona, la mirada va a descender y el suelo se convierte en el punto más seguro. De esta forma, mientras caminamos por la naturaleza, no vamos a comenzar otra historia. Vamos a dar un siguiente paso dentro del mismo misterio. De esta forma, la continuidad importa, es el mismo sepulcro, la misma mañana, el mismo amor. Solo cambia el momento de nuestro caminar y la pregunta que ahora va a guiar nuestros pasos. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Mientras caminamos, notemos el peso de nuestros pies sobre el suelo, la firmeza, una raíz, quizás un desnivel, una zona más áspera. El cuerpo ajusta el paso antes de que la mente formule una explicación. Y eso también ocurre con el miedo. Cuando algo nos supera, el cuerpo busca apoyo y entonces reduce la velocidad, tensa los músculos, acerca la mirada al terreno, mira al piso. De esta forma el suelo puede sostenernos, puede ayudarnos a recuperar nuestro equilibrio, pero no está llamado a convertirse en todo nuestro horizonte. El cuerpo no necesita una teoría para buscar la estabilidad. Aprende el terreno mediante la presión, el ritmo y unos pequeños ajustes que casi ni notamos. Que no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Las mujeres estaban muy asustadas. La frase no las acusa. No dice que su fe era débil. Dice que su cuerpo recibió una realidad demasiado intensa. Habían visto morir a Jesús, habían atravesado el silencio del sábado, habían encontrado la piedra removida y ahora simplemente no estaba el cuerpo. Y llegó una luz imposible de ignorar que aparece a su lado fulgurantemente. De esta manera, el miedo no siempre es un enemigo. Puede advertirnos, puede pedir tiempo, puede recordarnos que no controlamos la escena. El problema comienza cuando el miedo se convierte en nuestra única voz. Si el miedo nace dentro de un encuentro verdadero, no tiene por qué contradecir la escena espiritual. Más bien nos muestra cuán grande resulta la realidad de lo celestial que acaba de irrumpir. De esta forma, el temor de las mujeres no nace de una imaginación descontrolada. Es una reacción muy humana y responde a una sucesión de hechos que simplemente han desbordado la capacidad de adaptación. Y reconocer ese origen permite entonces acompañarlas sin tratar de corregirlas. Y es que una fe madura no humilla al cuerpo por requerir tiempo, más bien lo ayuda a recuperar el espacio para así poder escucharlas. Hoy
Caminaremos muy de cerca con el suelo. No vamos a despreciar el miedo, pero no vamos a obligarnos a mirar antes de estar preparados. También nos va a permitir que la mirada baja cierra toda la posibilidad. Así que dejemos una vez más que la canción nos reúna nuevamente caminando por Emaús con nuestros pasos humanos, con nuestro miedo verdadero y con un oído que todavía puede permanecer abierto. Y así la música permitirá que ese miedo encuentre espacio sin ser corregido demasiado rápido y sin tratar de ocupar por completo nuestro caminar. Te supe reconocer, eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y me enseña a confiar aunque no te vea. Caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Yo elijo continuar, en tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Escuchemos ahora la parte de la frase que nos va a acompañar en esta caminata. Decía el evangelista: estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Wow! La frase comienza en el propio cuerpo y termina con una gran pregunta, una pregunta trascendental. Ellas estaban muy asustadas, no se atrevían a levantar los ojos del suelo, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Bueno, no corramos todavía hacia el siguiente anuncio. Vamos a quedarnos con cada fragmento porque cada uno de ellos abre una etapa distinta. Está la reacción, está el límite, está la escucha, está la pregunta, está la memoria y finalmente la vida. Dejemos ahora que cada parte siga el ritmo de nuestros pasos. Primero, estaban asustadas. Un paso adelante. Segundo, el miedo atraviesa el cuerpo. No se atrevían. La capacidad existe, pero todavía no tienen la fuerza a levantar los ojos, por lo que la mirada permanece bajo, pegada al suelo. Buscan así un punto estable, pero ellos les dicen, la presencia entonces comienza a hablar. ¿Por qué buscan? Y esta pregunta reorienta. Entre los muertos, un lugar legítimo, pero insuficiente, es al que vive, y entonces la vida entra en tiempo presente. De esta forma, la frase mueve desde la vulnerabilidad hacia una palabra que aún no puede ser explicada, pero que ahora ya es escuchada. Caminábamos sin voz, el miedo pesaba lento sobre el alma y el dolor. Buscábamos entre sombras lo que el amor nos soltó, sin saber que la vida ya otro camino abrió. ¿Dónde estás buscando la vida? Si la vida ya salió. Levanta despacio los ojos, mira dónde amaneció. No te quedes en la piedra, no te quedes en el ayer.
Como vemos, el cuerpo puede reaccionar antes que la mente. La respiración cambia, la atención se estrecha, los hombros se tensan, la mirada busca algo firme. Y eso no significa que hayamos perdido la fe, significa que somos humanos. Porque hay noticias que primero se sienten en el pecho. Hay cambios que llegan al cuerpo antes que a nuestra mente. Las mujeres no tienen todavía palabras para ordenar la luz, la ausencia y la sorpresa, pero su cuerpo ya ha comenzado a hablar. De esta manera, este maravilloso evangelio no borra esa reacción tan humana, la conserva con respeto, porque respetar el cuerpo evita una espiritualidad que exige una serenidad que puede ser artificial precisamente cuando esa realidad nos está desbordando, la realidad de lo celestial. De manera tal que el miedo puede intentar proteger algo valioso, nuestra seguridad, una relación, nuestra esperanza, quizás una parte vulnerable de nosotros, pero también puede exagerar el peligro y reducir todo el paisaje a una sola amenaza. Entonces preguntémonos, ¿qué intenta proteger nuestro miedo? ¿Y qué ocurre cuando dejamos que nos gobierne todas las escenas? De nuevo, no requerimos responder esto inmediatamente. Podemos simplemente escuchar lo que usualmente el miedo señala sin tener que obedecerlo ciegamente. Simplemente reconocer la emoción, agradecer su advertencia cuando corresponde y evitar que se convierta en el único intérprete de la realidad. Es tener la inteligencia emocional. Escuchar el miedo es distinto a entregarle toda la autoridad. Podemos recibir su información y todavía discernir. Porque el miedo suele concentrar la atención en lo inmediato. Y eso puede salvarnos ante un peligro real, pero también puede impedirnos percibir apoyo, alternativas, una compañía. Discernir, por tanto, no consiste en apagar todas las alarmas, sino en preguntarnos si esa alarma sigue describiendo el presente de una forma amenazante o si repite algo antiguo. La frase muestra una barrera interior. No se atrevían a levantar los ojos. Podían hacerlo físicamente, pero todavía no se sentían capaces. Quizás la luz fulgurante era demasiado intensa. Quizás la reverencia y el temor se mezclaban. No requerimos escoger una sola explicación, simplemente basta con acompañar el gesto. Y es que hay verdades que no podemos mirar de frente en un primer instante. Quizás una fotografía muy compleja, una habitación, una decisión, una parte de nuestra historia. Forzar la mirada no siempre produce valentía. A veces produce más cierre. La mirada baja puede ser un acto provisional de protección, no una decisión definitiva sobre todo lo que viene. Las mujeres todavía no levantan la mirada, pero tampoco abandonan corriendo el sepulcro. Permanecen allí cerca de la luz y eso también es un gran acto de valentía. No siempre somos fuertes cuando miramos todo sin pestañear. A veces somos fuertes cuando aceptamos nuestra capacidad presente y dejamos abierta la posibilidad de recibir algo más. Protegernos por un tiempo puede ser mucha sabiduría. De esta forma, construir una vida entera alrededor de no mirar puede más bien convertirse en una prisión. Y quizás la diferencia está en el movimiento. La protección nos prepara para volver a la realidad o nos aleja indefinidamente de ella. De esta manera, la permanencia conserva abierta la relación con aquello que todavía no estamos listos para enfrentar. Permanecer no significa soportarlo todo sin límites. A veces la fidelidad consiste en pedir ayuda, tomar un poco de distancia y proteger primero nuestra vida. Y aquí, sin embargo,
Las mujeres permanecen porque la escena todavía está revelándose poco a poco. Así que su quietud no es, pareciera, una resignación, es una disponibilidad vulnerable que conserva abierta la escucha a ver qué dicen estos hombres fulgurantes. El suelo ocupa ahora nuestro campo de visión. Para quien camina, eso no es necesariamente negativo. El suelo recibe nuestro peso, nos avisa de una piedra, una raíz o una superficie mojada. Mirarlo puede ser cuidado. También puede recordar nuestra humildad. No dominamos toda la realidad. Necesitamos el apoyo de la vista corta. Y las mujeres miran al suelo porque necesitan esa estabilidad. El cuerpo entonces les dice, quédate aquí, siente dónde estás, respira. Todavía no levantes la mirada si no puedes. La humildad comienza por aceptar que necesitamos suelo, tiempo y un ritmo que nuestro cuerpo pueda sostener. Hay lugares que volvemos, aunque ya no tengan luz. Viejas puertas que cerramos por costumbre o inquietud. Pero buscar también enseña a cambiar de dirección. Y mirar un poco más alto abre el cielo al corazón. No es reproche la pregunta, es llamada a despertar. No es olvido del pasado, es aprender a caminar. Si la vida está moviéndose más allá de mi temor, dame ojos levantados. Pero una mirada puede permanecer tan cerca del suelo que termina olvidando el horizonte y nos perdemos. Entonces vemos solamente lo inmediato, el obstáculo, la huella del pasado, el punto exacto donde estamos parados. Y entonces dejamos de percibir quién está a nuestro lado y hacia dónde es que se abre el camino. Por eso un ojo puesto en el camino y otro en el caminar. Conviene entonces distinguir dos formas de mirar hacia abajo. Una mirada baja que estabiliza y otra mirada baja que nos encierra. De esta forma, el suelo puede sostenernos por un ratito, pero no debería convertirse en todo nuestro horizonte. Y no hace falta levantar la cabeza bruscamente. La atención puede irse ensanchando poco a poco. La atención puede ampliar sin violentar la vulnerabilidad. Y el horizonte gradualmente regresa, no por obligación, sino por conveniencia. De esa forma, el suelo puede ser refugio durante unos instantes. Mientras caminamos, quizás vemos algo, nos tambaleamos y por un instante miramos el suelo. Allí la vista encuentra una distancia manejable y el cuerpo recupera la orientación. El riesgo aparece cuando aquello que nos estabilizó se vuelve la única dirección permitida y nos paramos. Entonces, la protección deja de prepararnos para mirar y comienza a organizar toda la vida alrededor del temor, de frenarnos y no de seguir caminando. Cuando nos paramos, tal vez vemos hojas secas cerca del camino, una rama caída que no habíamos visto, una raíz expuesta, quizás un brote nuevo junto a ellas. Porque la naturaleza no siempre separa la muerte y la vida en compartimientos perfectos. Una hoja seca muerta se integra a una viva. El tronco caído puede además tener semillas a su alrededor. Así que lo que terminó puede participar en algo que va a continuar y darle alimento a la nueva vida. Eso simplemente no borra el final, lo integra en una realidad mayor de la sabia naturaleza.
De esa manera las mujeres miran al suelo de un sepulcro y sobre ese mismo suelo es donde van a escuchar una palabra que apunta hacia una nueva vida, de forma tal que la vida y la muerte pueden compartir un mismo paisaje sin confundirse ni anularse. Y la frase continúa. Pero ellos les dijeron, en la caminata anterior, la presencia apareció antes de dar una explicación. Ahora esa presencia fulgurante va a hablar. Y es que los mensajeros no comienzan exigiendo que estas mujeres dejen de tener miedo. No ordenan que levanten la cabeza, no las regaña por tener miedo. No ofrecen una conferencia de lo que está ocurriendo con la resurrección. Simplemente formulan una pregunta. Y la palabra les va a llegar mientras todavía están mirando el cielo, el suelo. No necesitan ver plenamente todo para poder comenzar a escuchar. La mirada está baja, pero el oído está abierto. Estamos comenzando a escuchar con el oído y no con la vista. La palabra entonces alcanza a las mujeres tal cual donde están, no después de que ya están mirando al frente, convertidas en una mejor versión ideal de sí mismas. Y cuando los hombres fulgurantes hablan, una explicación comienza a entregar información. Y una pregunta puede movernos desde dentro. Así que los mensajeros no anulan la inteligencia de las mujeres, más bien la convocan con una pregunta. Porque una pregunta puede hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que están buscando? El lugar donde están buscando y la identidad de aquel a quien busca. La pregunta no ridiculiza el amor, no desprecia los perfumes, no niega la muerte de Jesús, simplemente abre una nueva revisión. Y puede existir una búsqueda sincera que necesite ahora cambiar la dirección, porque el amor verdadero puede aún así mirar hacia un lugar que ya no contiene vida. La pregunta, además, respeta la libertad de las mujeres. Es un regalo celestial y no les impone una conclusión. Más bien las invita respetuosamente a mirar de otro modo. De forma tal que la pregunta de los mensajeros no exige una respuesta verbal de inmediato. Primero desplaza suavemente el centro de la atención. Las mujeres habían llegado preguntándose cómo cuidar un cuerpo muerto y ahora deben considerar si la identidad de Jesús puede ser mayor que la última vez que lo vieron en la cruz y lo vieron en el sepulcro. Buscando la vida, si la vida ya salió, levanta despacio los ojos, mira dónde amaneció. Y aquí viene una pregunta que es un tesoro. ¿Por qué buscan? La pregunta primero reconoce algo muy valioso. Ellas están buscando. No abandonaron a Jesús, se levantaron temprano, prepararon perfumes, caminaron y entraron. Su búsqueda nace del amor. Pero debajo de una búsqueda puede haber necesidades distintas. Encontrar a Jesús, recuperar su seguridad, completar una despedida, volver atrás a una forma conocida. No necesitamos responder todo ahora, basta permitir que esta pregunta toque la dirección de nuestro deseo. Porque buscar bien también implica revisar qué necesidad profunda estaba guiando nuestra mirada al suelo. Las mujeres siguen mirando al cielo, pero ahora la pregunta ha entrado en el sepulcro. No las condena, no las empuja, no las invita a revisar todo. Simplemente comienza. ¿Por qué
buscan. ¿Dónde están buscando la vida? De forma tal que ahora esta canción sostendrá esta pregunta sin convertirla en una respuesta prematura. Disfruten. No te quedes en la piedra, no te quedes en el ayer. El que vive sigue andando y te invita a renacer. Entre los muertos. Bueno, la pregunta no condena el amor, simplemente reorienta su búsqueda. Las mujeres tenían razones legítimas para estar allí. Jesús había muerto, su cuerpo había sido colocado en el sepulcro. Ellas deseaban honrarlo. Buscarlo allí era coherente con todo lo que sabían. Pero una búsqueda puede ser coherente con el pasado y no alcanzar a ver la realidad del presente. La búsqueda comienza ahora a separar memoria de encierro. La reorientación comienza respetando todo lo que las llevó hasta allí, de forma tal que el sepulcro era el lugar correcto, según todo lo que ellas sabían hasta ese momento. Por eso la pregunta no ridiculiza su camino, reconoce más bien que la búsqueda fue fiel hasta ese punto y al mismo tiempo anuncia que la fidelidad debe aprender ahora una nueva forma. El amor permanece, pero ahora va a cambiar la dirección en la cual espera encontrar. Recordar a nuestros amigos y familiares muertos no es vivir entre ellos. Implica honrar, no quedar atrapados en el pasado. De forma tal que los buenos rituales de despedida, las fotografías y los lugares de memoria pueden expresar un amor profundo. La diferencia aparece cuando exigimos que el pasado sea siendo la única forma posible de continuar viviendo. Podemos entonces agradecer una etapa que terminó, una vida que nos marcó, guardar así una tradición, nombrar con orgullo a quien amamos y al mismo tiempo aceptar que la vida no puede repetirse exactamente igual que antes. La memoria agradecida conserva el amor. La nostalgia cerrada exige que el tiempo se quede atrás. El pasado puede seguir siendo amado sin necesidad de congelarnos, ni seguir gobernando cada posibilidad hacia el futuro. De manera tal que honrar a quienes murieron incluye conservar sus nombres, sus historias, sus lugares y sus ritos. Y nada de eso tiene por qué competir con la vida futura. De manera tal que el encierro comienza cuando la memoria deja de ser una relación agradecida con el pasado y se convierte en una prohibición de recibir y aceptar el presente y de ver las posibilidades del futuro. Recordar con amor puede abrir camino. La nostalgia absoluta lo clausura. Podrían haber muchas formas antiguas de buscar a Dios. Podemos buscarlo únicamente en una forma anterior, en una comunidad del pasado, en una canción de años atrás, en una etapa de nuestro servicio que quizás ya cambió, en alguna emoción intensa que sentimos hace un tiempo atrás. En esos lugares pudieron ser en ese momento verdaderos puntos de encuentro con Dios y no debemos despreciarlos. Pero ninguna experiencia pasada puede convertirse en propiedad exclusiva de nuestra relación con Dios. Él puede habernos hablado allí en ese momento y ahora seguir llamándonos desde otro lugar, quizás más sencillo, menos emotivo, más cotidiano. Le habló al pueblo de Israel hace años y le sigue hablando hoy día a los santos. Por lo tanto, la fidelidad no siempre consiste en repetir solamente el pasado.
A veces también consiste en reconocer una presencia nueva sin traicionar las presencias pasadas. Porque Dios no queda encerrado en el lugar donde una vez lo reconocimos o lo reconoció un pueblo con claridad, como era el antiguo templo de Israel. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Podemos entonces buscar propia vida dentro de una versión que ya terminó. La persona que cometió aquel error, la comunidad que perdió una interesante oportunidad, el que antes era muy fuerte, quizás hoy requiere ayuda. Y eso es muy normal. Una experiencia pasada se vuelve sepulcro cuando deja de ser parte de nuestra historia y se convierte en la única identidad permitida. Un hombre grande en el pasado hoy en día puede estar viejo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos buscando la vida únicamente en una forma pasada que ya terminó? Bueno, no neguemos lo ocurrido, no maquillemos el dolor, pero tampoco dejemos allí toda posibilidad futura. Una identidad herida necesita verdad, pero también espacio para no convertirse en una sentencia definitiva de nuestra vida futura. Y volvamos a la frase del evangelista Lucas que culmina de una forma espectacular y dice así: al que vive. Finalmente, los mensajeros no dicen al que vivió, al que enseñó, al que murió, aquel que habló de parábolas y resucitó a sus amigos. No, no nombran en presente, al que vive. Y eso es un cambio gigantesco de paradigma. Las mujeres vieron morir a Jesús en la cruz, conocen su vía crucis, saben que su cuerpo fue colocado en el sepulcro. Por eso esta expresión no encaja todavía con lo que ellas creen saber, de forma tal que la palabra puede llegar primero y la comprensión puede llegar después. Y es que la vida entra en la frase antes de comenzar a ser explicada. Está vivo, no han dicho que resucitó. De manera tal que el presente verbal ahora cambia por completo el horizonte del relato, antes de explicar el misterio de la resurrección. La expresión de los hombres fulgurantes no habla de una vida genérica, señala a Jesús, el mismo que enseñó, tocó, lloró, el que fue crucificado, es nombrado ahora como alguien cuya existencia no quedó detenido en la tumba. Y esa afirmación todavía supera a las mujeres y a muchos hombres de hoy en día. Pero ya comienza a modificar el horizonte dentro del cual van a interpretar todo lo que ha ocurrido. No hablamos ahora de una energía impersonal ni de una idea abstracta de la vida. Los mensajeros hablan del mismísimo Jesús de Nazaret, el maestro que conocieron, aquel que las miró con dignidad, aquel que compartió la mesa, curó enfermos y que fue crucificado. Jesús permanece en el centro de la búsqueda de las mujeres y de las palabras fulgurantes. No es solamente una figura admirable del pasado, es nombrado como alguien cuya vida pertenece al presente, al hoy. Y todavía no podemos explicarlo cómo, solo recibimos el verbo, vive. De forma tal que la búsqueda cristiana sigue siendo una relación con Jesús, no una persecución de sensaciones y ritos religiosos. Buscar al Jesús vivo
no significa perseguir solamente experiencias extraordinarias. Puede implicar reconocerlo en la palabra, en la comunidad, en el servicio, en la Eucaristía, en una fidelidad cotidiana que no produce necesariamente emociones intensas. Porque la vida de Jesús no depende de nuestra sensación del momento, aunque puede encontrarnos dentro de esa sensación. Quizás la mirada de las mujeres sigue muy cerca del suelo, pero el oído ya no escucha solamente el menguaje de la muerte. El oído ha escuchado una palabra nueva que ha entrado en sus vidas. Jesús vive. Y así puede ocurrir también con nosotros. Escuchamos una frase que todavía no podemos integrar en nuestras vidas, pero la guardamos allí, caminamos con ella. Más adelante, una experiencia o una nueva situación ayudará a iluminar esa palabra. No requerimos fabricar una comprensión inmediata. Podemos simplemente recibir una verdad antes de saber cómo habitarla. La palabra puede trabajar dentro de nosotros durante mucho tiempo, antes que realmente la comprendamos como algo estable en nuestras vidas. Conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso, caminas junto a mí. Ampliemos ahora gradualmente nuestro horizonte. Sin dejar de cuidar el terreno, permitamos que la atención se amplíe un poco. Y no hace falta levantar bruscamente la cabeza. Podemos percibir el espacio que hay un par de pasos más allá, una luz más adelante, un movimiento que anticipamos, una voz, una rama nueva. No despreciamos lo que está abajo de nuestros pies. El suelo sigue sosteniendo, pero ahora comenzamos a volver a mirar al horizonte. Y es que la palabra recibida modifica la dirección de la mirada incluso antes que esos ojos se levanten, porque la búsqueda del cuerpo perdido ya no puede continuar exactamente igual. Ya no está muerto, está vivo, se mueve. Y por tanto, la mirada también debe comenzar a moverse, porque el oído ha recibido una nueva dirección y nuestro corazón la va a acompañar. La mirada no necesita pasar del suelo al horizonte de un solo paso. Puede ampliarse poco a poco. Primero uno, después el otro, más adelante una distancia mayor y finalmente ver el sol, el horizonte. La reorientación puede ser entonces gradual, no como una ruptura violenta, sino como una atención que aprende a recibir mucha más realidad. Por ello, volvamos a la oración. Señor Jesús, te buscamos con amor, pero no siempre sabemos dónde mirar. Respeta nuestros miedos, enséñanos a escuchar sin obedecer ciegamente, sosténnos cuando nuestra mirada necesita permanecer cerca del suelo y líbranos de convertir el suelo en todo nuestro horizonte. Ayúdanos a honrar el pasado sin quedar encerrados en él. Ayúdanos a reconocer tu voz antes de comprenderlo todo y a buscarte no donde estás muerto, sino donde estás vivo. Para así no solo donde te encontramos en el pasado, sino donde te encontraremos en el futuro. No pedimos de ti una respuesta instantánea, pedimos libertad y apoyo para continuar buscando tu verdad. Ya en las etapas finales de esta caminata, guardemos una gran imagen. Las mujeres en el sepulcro, con la mirada cerca al suelo, con sus perfumes, y ahora con la voz de los mensajeros entrando en sus corazones. Y esa nueva palabra
Donde antes había muerte, ahora hay vida. El miedo todavía no ha desaparecido. La mirada todavía no se ha levantado, pero la escucha ha comenzado. Y la pregunta ha cambiado la dirección de nuestra búsqueda. Ya el suelo no es todo nuestra vida. La escena conserva el miedo, pero a la vez empieza a ofrecer un poquito de esperanza, sin obligarnos a escoger de inmediato toda la emoción. Amigos, hoy hemos caminado mucho. En nuestra próxima caminata escucharemos una afirmación decisiva. Finalmente se va a revelar. No está aquí, resucitó. Pero no lo vamos a desarrollar hoy. Todavía vamos a permanecer en el instante anterior. Las mujeres han escuchado que buscaban entre los muertos al que vive. No saben cuánto comprendieron. No han empezado todavía a levantar toda la mirada. Solo sabemos que Jesús ya no ha sido nombrado como alguien del pasado, que la vida ha entrado en la escena y que la búsqueda necesita aprender esa nueva dirección. El anuncio siguiente encontrará la orientación a esa pregunta. Clip 30. Y así esperemos entonces que nuestro corazón arda, porque el miedo ya no impide escuchar. Arda porque el suelo puede sostenernos sin convertirse en todo el horizonte todavía. Arde porque finalmente Jesús fue nombrado en materia presente, el que vive. El miedo no ha desaparecido, pero no impidió que lo escucháramos. La búsqueda ha comenzado a cambiar. Jesús está ahora viviendo. Así que sigamos caminando y que nuestro corazón siga ardiendo. Y esperemos entonces que esta canción final nos permitiría añadir un poquito más de emoción a una despedida parcial. Nos vemos prontamente. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso, caminas junto a mí.